Qué bueno es estar en la casa de Dios, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta estar en la casa de Dios? No se nota, hermano. A ver, le voy a dar otra oportunidad. ¿A cuántos les gusta estar en la casa de Dios? Bueno, ya se notó un poquito. Como que los del lado izquierdo no desayunaron, pero acá al lado derecho sí. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Me acordé ahorita con ese corito de el santo de Galilea está pasando por aquí. Ya le platiqué, yo no sé si usted se acuerda, pero ya le platiqué una vez que yo tenía como unos 6 o 7 años y mi mamá fue invitada por mi tía a una campaña evangélica, a un lugar que se llama El Lienzo Charro, allá en Morelia. No sé si te acuerdas, ma. Y le platico que en ese tiempo se oía que los evangélicos, cuando la gente iba a la iglesia de los evangélicos, ellos se robaban a los niños. Y entonces cuando llegamos a esa campaña, cuando entramos, le dijeron los ujieres, ahora sé que son ujieres, en aquel tiempo no sabía, y le dijeron los ujieres, usted pásele para allá y nos vamos a llevar a sus niños aquí a la clase. Y cuando yo vi eso y me acordé lo que los evangélicos se robaban a los niños, dije, yo no quiero ir a la clase, no. Y estuvimos con mi mamá en el servicio, y yo me acuerdo que en la alabanza eran ese tipo de coritos, hermano, ¿verdad? Esos coritos que llevan ya muchos años, pero que siguen haciendo que nos gocemos y que nos llenemos de alegría y de gozo en estar en la casa y en la presencia de Dios. Y van a venir muchos cantos más y nuevos y modernos y con otros ritmos, pero estos coritos nunca van a pasar de moda. Yo no sé, de hecho, si se ha fijado que ahorita la moda es traer esos cantos, esos coritos, traerlos con un ritmo más moderno y en inglés los están cantando. No sé si se ha fijado, ¿verdad? Pero entonces esas letras y esas canciones que han sido escritas con testimonios de hombres y mujeres que amaron a Dios, nunca van a pasar de moda. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Lucas capítulo 22, vamos a leer el versículo 39. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que nos están visitando. Creo que no hay gente que nos visite por primera vez, pero estamos contentos, aunque no nos está visitando por primera vez, estamos contentos de que esté aquí con nosotros. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 39. Vamos a orar, vamos a hablar de la poderosa oración de Jesús en el Getsemaní. Amén. Yo tengo un problema, hermano, y ya se lo he expresado. Tengo un problema con esos letreros que cada vez van apareciendo más por la ciudad. Ya encontré un letrero más cerca de mi casa, hermano, de esos que dicen que Jesús no es Dios. La Biblia dice que Jesús no preexistió, que él es un profeta. Ellos están diciendo que es un profeta más. Ya me metí a la página a mirar qué religión son. No son judíos, no son islámicos o musulmanes. La verdad es que no he encontrado qué es lo que ellos enseñan o cuál es su denominación, pero lo que sí me puedo dar cuenta es que tienen dinero, porque esos letreros no son baratos, y cada vez estoy empezando a ver más letreros en la ciudad, y por eso es que vamos a orar, vamos a predicar acerca de la oración de Jesús en el Getsemaní. Amén. Tiene Lucas 22, tiene el versículo 39. Si se pone de pie en reverencia a la palabra, si no trae Biblia, acérquese con un cristiano. Por lo normal ellos traen Biblias. Lucas capítulo 22, versículo 39. ¿Lo tiene? Bueno, dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad y no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasar de mí esta copa,
no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, repita conmigo, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque nunca nos has dejado, gracias porque tu presencia permanece con nosotros en cualquier momento y para siempre, y gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Sé que hay personas que desearían con toda su mente y su corazón estar aquí en tu casa, pero desafortunadamente no pueden. Oramos por ellos para que les ayudes y los fortalezcas, pero también te damos gracias porque a nosotros nos has dado una oportunidad de estar aquí, Señor. Ponemos esta pequeña enseñanza en tus manos y te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras mentes y a nuestros corazones para que podamos comprender tu palabra de una forma cabal, entendible y perfecta, pero sobre todo que podamos llevarla a la práctica, porque queremos ser hacedores y no solo oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede sentarse. La oración poderosa de Jesús en el Getsemaní, amado. Hay muchas predicaciones acerca de esta oración o acerca de este momento, y he escuchado muchos predicadores hablar que todos como creyentes en algún momento de nuestra vida tenemos que cruzar un Getsemaní. Y el mensaje que normalmente nos dan es que este es el momento de mayor aflicción en la vida de Jesús, porque está en la antesala de su viacrucis, de su sufrimiento, de recibir todo el castigo que le otorgaron a su cuerpo. Entonces Jesús, sabiendo lo que viene a su vida, se va con algunos de sus discípulos y les instruye que se pongan a orar, y entonces Él se aparta de ellos un poco más, y entonces Jesús comienza a orar, y las palabras específicas de Jesús en su oración, en lo que la Biblia nos dice que Él le ora al Padre, es esto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y quiero, hermano, que todos estemos en el entendido de qué es lo que Jesús está orando, porque a veces leemos pero no entendemos lo que leemos, y cuando ponemos atención en los pequeños detalles y entonces entendemos lo que estamos leyendo, a veces hacemos: eso es lo que quería decir. Entonces le voy a pedir que pongamos atención para que podamos entender. La oración de Jesús, lo que la Biblia nos dice que Jesús está orando es: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y hermano, para ser directo y práctico y rápido, Jesús le está diciendo Jesús le está diciendo al Padre: sé lo que viene sobre mi vida, pero si tú quieres, si es tu voluntad, si tú me puedes hacer el favor, que no pase lo que tiene que pasar. Es lo que Jesús le está diciendo literalmente, prácticamente. O sea, Jesús le está diciendo: no quiero, no puedo. Si tú quieres, evita que yo tenga que pasar por lo que viene. Y sí sabe qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar, hermano? La muerte de Jesús. Y como dice la Biblia, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, hermano. Morir en una cruz en aquel tiempo era una vergüenza, era una maldición para una persona morir en una cruz. ¿Quiénes murieron al lado de Jesús? 2 ladrones. O sea, imagínense al Hijo de Dios, el hombre más perfecto sobre la faz de la tierra, en una cruz al lado de 2 malhechores, de 2 ladrones que merecían estar ahí. Eso era una vergüenza. Mire, un hermano, alguien me platicó, yo no sabía esto, a lo mejor usted lo sabe, pero un hermano que es de Guerrero. ¿Hay alguien aquí de Guerrero? ¿No? ¿Nadie? Gloria a Dios, no hay gente de Guerrero aquí. Necesitamos acapulqueños, necesitamos de los de la costa chica, de la costa grande, de la sierra, hermano. Necesita invitar gente de Guerrero, amén.
Pero un hermano de Guerrero me platicó que una vez dormido se hizo pipí, estaba dormido, o sea, en la noche se hizo pipí en la cama. ¿Cuántos hicieron pipí en la cama? No levante la mano, hermano, no levante la mano. Pero dice que se hizo pipí y que cuando su mamá fue y lo levantó y miró toda la cama sucia, la tradición era que los mandaban a vender piedras. Allá también en El Salvador. Eso en mi rancho no pasaba, hermano. En mi rancho los niños no nos hacíamos pipí en la cama. Y yo le decía, hermano, ¿y para qué andaba vendiendo piedras? Porque la gente ya sabía que, ¿quién iba a comprarle piedras a un niño? ¿Sí me entiende? Pero la gente ya sabía que cuando un niño andaba vendiendo piedras es porque se había hecho pipí y lo mandaban a vender piedras para conseguir dinero. ¿Para qué cree? Para el jabón, para lavar las sábanas y lavar la cama. Eso es una vergüenza, ¿sí o no? Imagínese usted andar vendiendo piedras y que la gente lo mire y este mío se hizo pipí en la cama, por eso anda vendiendo. Hermano, morir en una cruz era una vergüenza. Y la oración de Jesús en el Getsemaní, en la antesala de su Via Crucis, es: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, que no sufra, que no viva, que no me acontezca lo que yo sé que me tiene que acontecer. Y sigue orando Jesús y dice: pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y sabe una cosa, amado, no hay nada más importante para un discípulo de Jesús. Y aquí quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes se consideran discípulos de Jesús? A ver, levante su mano, hermano. No, pero seguro, ahí le hacen así. No, hermano, así: yo soy discípulo de Jesús. Levante su mano. ¿Y los discípulos de Jesús fallan? Sí, los discípulos de Jesús fallamos. En ocasiones nos equivocamos, en ocasiones pecamos, pero sabemos, y como dijo Pablo, prosigo a la meta, al blanco perfecto, la altura de Cristo. Eso es lo que el discípulo de Jesús busca. Pero el discípulo de Jesús entiende que no hay nada más importante en esta vida que se cumpla la voluntad del Padre en nuestras vidas. Mire, a veces mi voluntad es muy diferente a la voluntad de Dios. Tengo que reconocerlo. A veces soy egoísta y busco mis propios intereses, hermano. Tengo que reconocerlo. A lo mejor usted no. Yo sí, en ocasiones soy egoísta. En ocasiones pienso más en mi trabajo, en ocasiones pienso más en mí mismo, en ocasiones pienso más en mi familia que lo que debería de pensar en Jesús. Y en ocasiones la voluntad de Dios o la voluntad de Dios es contraria a mi voluntad. Y en ocasiones la voluntad de Dios y mi voluntad se encuentran en algún camino y me duele, pero se tiene que hacer la voluntad de Dios y no la mía, hermano. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque Jesús nos lo está enseñando en esta oración tan importante, en un momento tan difícil, en la antesala de su Via Crucis. Le dice Jesús al Padre: si es posible que pase esta copa, que no sufra lo que tengo que sufrir, hazme el favor. Pero prefiero, Padre, esto es lo que le dice Jesús: prefiero, Padre, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Y si Jesús, que es Dios, le dijo al Padre: prefiero que se cumpla tu voluntad y no la mía, pues nosotros que somos discípulos de Jesús, imitadores de Cristo, seguidores de Jesús, necesitamos decirle al Padre que se cumpla tu voluntad y que no se cumpla la mía, hermano. Y entonces dice: sino la tuya. Y entonces, hermano, escuche, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. O sea, esto significa que Jesús estaba pasando por un momento de debilidad. ¿Está conmigo? La oración del Getsemaní nos enseña a un Jesús cansado, nos enseña a un Jesús con miedo, nos enseña a un Jesús hasta cierto punto. No sé si usar la palabra frustrado sería correcto, pero sí le puedo decir que podemos ver a un Jesús en un estrés que ya no es 3, es 4, hermano. En un estrés extremo, hermano.
Porque si usted sigue leyendo el pasaje, dice la Biblia, lo que acabamos de leer. El versículo 44, y estando en agonía. Y hermano, yo quiero preguntarle, ¿qué entiende por la palabra agonía? ¿Será a punto de morir? ¿Qué más entiende por agonía? Sufrimiento. Sí, sí puede ser la antesala de la muerte, hermano. Agonía, estrés, preocupación. Yo creo que todos nosotros sentimos agonía el 28, el 29, el 30. En febrero la agonía llega antes, llega el 26, el 27, porque el 28 hay que pagar la renta, ¿sí o no? ¿O no siente usted agonía cuando paga la renta? Ah, gloria a Dios, porque no siente agonía. La hermana no paga renta, la paga el hermano, por eso ya no siente la agonía. Pero hermano, Jesús estaba sintiendo una extrema agonía, fíjese, al punto, escuche, al punto que dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Eso significa, hermano, que cuando usted y yo estamos pasando por un problema o estamos pasando por agonía, a lo mejor no la agonía que Jesús pasó, pero sí estamos pasando situaciones difíciles, tenemos que aumentar la intensidad con la que oramos. Entonces, fíjese, hermano, porque el viernes tenemos reunión de oración aquí. ¿Quién sabe que hay reunión de oración? No, pues yo ni sabía, pastor. Claro, todos los viernes tenemos reunión de oración a las 8 en punto, hermano. ¿Ok? Aprovecho para dar el anuncio. Pero yo miré a unos hermanos el otro día, no voy a decir quiénes, no voy a decir sus nombres, pero aquí están. Que cuando están orando están así. Oh, sí, Señor, amor. Entonces, necesitan orar más intensamente. Y si necesitan orar más intensamente, entonces, ¿qué necesitan? ¿Agonía en su vida? No, hermano, mejor ore intensamente sin necesidad de agonía. Pero Jesús nos enseñó que cuando estamos pasando problemas, necesitamos que aumentar la intensidad con la que oramos, hermano. Es importante que entendamos esta parte. Ahora, entienda que ya había venido un ángel a fortalecer a Jesús, amén. ¿Está conmigo? Dice, y en agonía oraba más intensamente, pero aquí viene lo que me llama la atención. Y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la... O sea, literalmente, hermano, escuche, Jesús estaba sudando sangre. O sea, ¿se imagina? ¿Se imagina lo que Jesús estaba experimentando en ese momento? Ahora, hermano, ¿sabe que esto tiene una explicación médica? ¿Sí sabía o no? Lo que Jesús está viviendo se llama hematidrosis. Cuando una persona está muy estresada, cuando está bajo un estrés, bajo una agonía muy fuerte, el estrés hace que los vasos capilares en la cabeza, en el cuero cabelludo, ¿sí me entiende? Hay vasos, sí sabe que es un vaso capilar, ¿verdad? Un vaso sanguíneo, hermano. Esos vasos están en las glándulas sudoríparas. ¿Sí sabe qué es una glándula sudorípara? Yo no sé, pero me fijé en Google qué es. Una glándula sudorípara es una glándula en nuestra cabeza que ¿qué hace? Que produce sudor, porque nuestro cuerpo a través del sudor saca toxinas de nuestro cuerpo. ¿Sabía eso, verdad? Por eso el sudor huele feo. ¿O a alguien aquí le huele el sudor rico? No hay nadie que diga, ay, mi sudor huele a Dolce Gabbana. Nadie, hermano. Aquí el sudor apesta, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces las glándulas en la cabeza producen sudor. Entonces, cuando la persona está bajo un estrés muy fuerte, los vasos capilares de la cabeza en las glándulas sudoríparas se revientan, se rompen por el estrés, y entonces en automático la glándula comienza a producir sudor, pero se mezcla con la sangre y entonces la persona suda. Por eso la Biblia dice que Jesús estaba sudando como grandes gotas de sangre. No dice sangre, dice como grandes gotas de sangre, porque es sudor mezclado con sangre. Ahora, la hematidrosis hace que la piel se vuelva mucho más sensible de lo normal. Y esto fue lo que experimentó Jesús, hermano. Cuando se levantó de la oración,
vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Pero no dormían porque sí, dice, durmiendo a causa de la tristeza. O sea que sus discípulos que estaban deprimidos, hermano. ¿Usted ha pasado por depresión en algún momento de su vida? ¿Y no le da sueño? A algunos les da hambre, a algunos les da sueño, ¿sí o no? Entonces pareciera como que sus discípulos estaban tristes y por eso se quedaron dormidos. Y entonces Jesús los regaña y les dice: ¿por qué se duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Sabes qué es lo más terrible cuando estamos pasando en agonía? Que es muy difícil que los demás lo entiendan, hermano. Y mira, Jesús está orando intensamente, batallando, sudando gotas de sangre, pidiéndole al Padre que si es posible que no pase lo que tenga que pasar. ¿Y sus discípulos? ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Durmiendo, hermano. Cuando estás en agonía es difícil que alguien más entienda lo que estás pasando. No es que estés solo, pero parece que estás solo, porque pareciera que esa es la regla. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué me gusta la oración de Jesús en el Getsemaní? Porque la oración de Jesús en este punto de su vida, en este lugar con sus discípulos, con estos síntomas, padeciendo todo lo que padeció, nos demuestra esta oración que Jesús es 100% hombre, hermano. Porque no me va a decir que podemos dudar de que Jesús era 100% hombre. Con todo lo que acabamos de leer y todo lo que acabamos de decir, podemos entender que Jesús era 100% hombre. Está dudando, tiene agonía, está cansado, está pasando por un dolor, por una situación, una preocupación. Está orando al Padre que si es posible que no pase lo que tenga que pasar. Hermano, eso es de un hombre. Un hombre natural, un hombre común, un hombre con emociones, un hombre que en ocasiones es débil, un hombre que en ocasiones quiere rendirse, que está cansado, que ya no puede seguir, porque eso es lo que la agonía hace en nuestras vidas. Nos fatiga, nos cansa, nos empuja para rendirnos. Nos empuja para decirnos: no vale la pena continuar, es mejor que pares, que te detengas, no vale la pena seguir adelante. Y Jesús está como hombre, como 100% hombre, está sometido a sus emociones carnales, a sus sentimientos, como usted y como yo. Pero hay una gran diferencia, amado. Hay una muy grande diferencia. Aunque la naturaleza humana de Jesús impulsa sus emociones a sentirse cansado, a rendirse, a ya no seguir, aunque está a punto de sucumbir ante los más bajos instintos de sus emociones, ante los más bajos instintos de quienes están bajo el yugo del pecado original, porque esto es lo que es como usted y yo estamos. Las emociones de Jesús, las emociones de Cristo están en perfecto balance por el Espíritu Santo. O sea, aunque está cansado, aunque está triste, aunque está en agonía, como sus emociones están en perfecto balance, Él siempre va a salir victorioso de cualquier situación, hermano. A diferencia de usted y de mí. Porque aunque deberíamos de estar en perfecta comunión con el Espíritu Santo, en ocasiones es difícil. ¿Sí o no? Porque estamos en la iglesia y ay sí, Espíritu Santo, te damos el control de nuestras vidas. Pero usted llega a su casa y ve a su marido que no mueve una mano para ayudarle en nada, y a usted se le olvida el Espíritu Santo, ¿sí o no? O al revés. Los maridos están en la iglesia, sí, Espíritu Santo, te damos el control. Pero llegan a la casa y cuando la mujer no les pone lonche, se les olvida el Espíritu Santo, hermano. Por nuestra naturaleza caída, por el pecado original, porque nuestras emociones no están en perfecto balance con el control que el Espíritu Santo debería de tener sobre nosotros. Y en este pasaje podemos mirar a Jesús, hombre, completamente
no quiero decir carnal, pero carne completamente, cansado, triste, en agonía, preocupado, con pensamientos de rendirse, de no continuar, de no seguir, de ya no avanzar. Decir, Padre, ayúdame, llévame, haz algo, pero no me dejes pasar lo que tengo que pasar. Y le tengo una mala noticia, amado. Tenemos un Dios que ama los procesos. Tenemos un Dios que le gusta que pasemos los procesos, hermano. Dios no es como nosotros, que nos gusta comer maruchan. ¿A alguien aquí le gusta comer maruchan? A nadie le gusta comer. Todos disfrutamos una maruchan, hermano. Aquí hay una hermana que hace un arroz flojo, porque le echa puré, no muele los tomates, pero le queda bien sabroso el arroz, hermano. Y no quiero decir quién, pero la estoy mirando, pues, ¿verdad? Pero, hermano, Dios es un Dios de procesos, que le gusta someternos a esos procesos para que en ese caminar avancemos, aprendamos, valoremos y entendamos que Dios siempre nos llevará a un lugar mejor del lugar en el que estamos. Y si usted no sabe, lo bueno es enemigo de lo mejor. Porque a veces podemos estar en algo bueno, pero Dios siempre tendrá algo mejor para nosotros. Y a veces nos confundimos porque estamos en lo bueno. ¿Y quién quiere dejar lo bueno? ¿Quién? ¿A quién le gusta salir de lo bueno? A nadie, hermano. Y estamos en lo bueno, pero se nos olvida que Dios tiene algo mejor para nosotros y preferimos quedarnos en la comodidad de lo bueno. No. Dios es un Dios que ama los procesos, que comenzará y obra en nuestras vidas, hermano. Está el pasaje de el barro en manos del alfarero. ¿Lo ha leído o no? Hasta hay un canto por ahí que dice: al taller del maestro vengo. Y nos gusta el canto, pero no nos gusta pasar por el proceso. No nos gusta. Y Jesús nos enseña en la oración del Getsemaní que es necesario que pasemos por los procesos. Jesús, 100% hombre, se somete, nos muestra sus emociones, nos muestra su cansancio, nos muestra su frustración, porque después cuando viene de orar y habla con sus discípulos, está enojado. Está enojado porque dice: bueno, estos no entienden lo que estoy viviendo, y en lugar de estar orando, están dormidos. Como cuando a veces yo llego a la casa, hermano, y sus hijos están de vacaciones. A lo mejor no le pasa igual, y usted piensa y dice: ay, mis hijos están de vacaciones, a lo mejor ahorita que lleguemos a la casa de trabajar ya hicieron la comida. No, hombre, hermano, usted llega y se va levantando, hermano, y lo primero que le preguntan es: ¿qué vamos a comer? Y Jesús los ve dormidos y está molesto. Dice: ¿por qué no han orado? Oren para que no caigan en tentación. Me gusta el Evangelio de Lucas porque es de un estilo literario de culto, es elegante. Lucas escribe de una manera elegante y recoge con mucha dulzura y con mucha observación la escena de la oración en el huerto de los olivos, o sea, la oración del Getsemaní. Hay que destacar que en su texto Lucas demuestra una particular cercanía hacia los pobres, a las víctimas de la injusticia y a los pecadores arrepentidos. Es él quien habla del buen samaritano, de Lázaro, del rico, del hijo pródigo, del padre que recibe con los brazos abiertos. Es él quien se refiere a la pecadora perdonada que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y la seca con sus cabellos. Y aunque no fue testigo de estos acontecimientos, su relato es exacto y está lleno de afecto y sentimiento. Esta es la manera en la que Lucas escribe el Evangelio, hermano. Esto habla del corazón de Lucas. ¿Ya miró la serie que le dije que mirara? No dije de andar viendo novelas turcas, y póngase a ver la serie de Pablo. Ahí está en Netflix, el apóstol Pablo. Mírela. ¿Ya la miró? ¿O ya la quitaron ahí?
Hermano, pura novela turca ve, ¿verdad? ¿Quién ve novelas turcas aquí? Señor, reprenda al diablo. O ven novelas brasileñas. Mire esa serie, hermano. Esa serie se desarrolla en el contexto del último encarcelamiento de Pablo. Es más, la serie termina con un soldado romano ejecutando a Pablo. Así termina la serie. Y en esa serie ellos relatan una cercanía entre Pablo y Lucas, hermano. Y cómo hablan, cómo se expresan el uno con el otro. Y dibujan a Lucas como un médico, como una persona muy inteligente. No está alejada de la realidad. Eso es lo que Lucas era, hermano. Por eso yo le he expresado aquí. Si usted me pregunta cuál evangelio me gusta más leer, me encanta leer el evangelio de Lucas. Por la forma en la que Lucas relata, la forma en la que Lucas, aunque no fue testigo ocular, escuche, porque sí sabía que Lucas no fue testigo, ¿verdad? ¿Sabía o no? Lucas llega después de que Jesús muere y resucita. Pero como dice el evangelio de Lucas, dedicó un tiempo para investigar todo lo que se decía y anduvo recabando pruebas y testimonios, y entonces escribe el evangelio de Lucas. Un excelente escritor Lucas. El miedo y la tristeza se apoderan de Jesús en la noche más oscura de su alma, sintiéndose abandonado en agonía, que marca el inicio de su pasión y de su muerte. Imagino a un Cristo agotado y temeroso, con la mirada fija en el cielo, anhelando verse reflejado en las pupilas del Padre, que entrega a su Hijo para la salvación del hombre. Eso es lo que podemos mirar en la oración de Jesús en el Getsemaní. Un hombre débil orando a su Padre para que Dios lo fortalezca. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tiene? Si me ayuda, si va y lo busca, Hebreos capítulo 5, vamos a leer el versículo 7. O si lo pone Rubén acá arriba para que me ayude usted leyéndolo conmigo. Ahí está. El 5:7, vamos a leer hasta el 10. Solo sígame con su mirada, amén. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de su muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Voy a hacer una pausa aquí, amado. El escritor de los Hebreos lo que está haciendo es describirnos a Jesús 100% hombre, tal y como lo acabamos de ver en la oración del Getsemaní, amado. ¿Está conmigo? Se lo vuelvo a leer y analice las palabras. Y Cristo en los días de su carne, o sea, él mismo está expresando Jesús 100% hombre, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, oraciones, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. ¿Quién podía librarlo de la muerte? Dios. Dios era el único que podía librarlo de la muerte. ¿Por qué? Porque Él se está presentando en los días de su carne, 100% hombre. Versículo 8. ¿Está conmigo? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto explota en mi mente. Escuche. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire, ¿de qué estábamos hablando el miércoles en el discipulado? Hay una iglesia a la que a veces yo voy, o a veces me invitan a predicar, y en esa iglesia les gusta mucho cantar esas canciones de David. David danzaba en la presencia del Señor, y luego todos pasan de enfrente, hermano, y andan brinque y brinque todos, y el pueblo se regocijaba, y hermano, y yo veo a todos los ahí brinque y brinque, hermano. Y David mató a mí, y puro David, y por causa de él yo me haré más vil, y brincadero, hermano. Y ya cuando terminaron del brincadero que hacen, y me subo a predicar, le digo, hermanos, ahí en esos cantos les faltó una frasecita importante.
que se la están pasando, no le están poniendo atención a la frase esa. ¿Cuál es? Si no, pues si David se hacía todo lo que decimos que hacía, ¿cuál será esa frase? Pues la frase es que David obedecía. Y muchos de ustedes brincan y brincan, pero no obedecen. ¿Y cuál es la diferencia, amado? La Biblia dice, obediencia quiero y no sacrificios. Porque la desobediencia es como la hechicería, dice la palabra, hermanos. Ay, no, yo no voy con brujos, pero soy desobediente. Pues eres brujo por desobediente. Porque la Biblia lo pone en el mismo lugar, la desobediencia y la hechicería, hermano. Y mira lo que dice el pasaje que acabamos de leer. Y aunque era hijo, Jesús es hijo de Dios. Jesús es Dios, hermano. Y aunque era hijo, por lo que padeció, o sea, por su sufrimiento, por su aflicción, por su agonía, por su dolor, por experimentar en sus sentimientos carnales, pero que estaban sometidos al Espíritu Santo. Por todo esto dice que aprendió obediencia. Hermano, es que a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la agonía, Dios quiere enseñarnos obediencia. Mire lo que dice este teólogo C.S. Lewis. Si usted no sabe quién es C.S. Lewis, es un teólogo, se lo recomiendo, hermano. Hay un excelente libro, Cartas del Diablo a su sobrino. No se espante. ¿Cómo voy a leer ese libro de Cartas del Diablo para su sobrino? Sí, léalo, se lo recomiendo. Está en español, está en inglés. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. ¿Alguien ha visto aquí las películas? ¿O ha leído los libros? Él escribió las Crónicas de Narnia. Si usted ha visto las películas, por eso en la película la figura más importante es un león. ¿Se ha fijado o no? En la película el león muere y resucita. Porque es un escritor, es un teólogo que escribió novelas. Y C.S. Lewis dice en uno de sus libros que el sufrimiento, escuche, el sufrimiento es el megáfono de Dios. ¿Sí sabe qué es un megáfono? ¿No sabe qué es un megáfono? ¿Qué es, hermano, un megáfono? Es una bocinita así. A veces, no sé si ha visto a gente anda predicando y dice, arrepiéntanse. No tiene que cargar una bocina, es un microfonito aquí con una bocina pero diferente. Y con ese gritan, arrepiéntanse. Ese es un megáfono. Entonces lo que C.S. Lewis está diciendo es que Dios habla de muchas maneras y en muchos tonos, pero a través del sufrimiento Dios nos está gritando. Mire, si yo le digo aquí, si yo le digo, Cristo le ama, no es diferente a que yo le diga, Cristo le ama. Ay, hasta los desperté. Entonces Dios nos habla con amor, hijos, arrepiéntanse, pero cuando nos habla con sufrimiento es, arrepiéntanse. Porque el sufrimiento, según C.S. Lewis, es el megáfono de Dios. Y lo que está diciendo el versículo 8 dice, aunque era hijo, aprendió por lo que padeció obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen. No, ponga atención, amado, lo que estamos leyendo. Lo vuelvo a leer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen. No, escuche, para todos los que obedecen. Es que la obediencia hace una diferencia, amado. Por eso me molesta tanto, hermano. Por eso tengo tanto problema con esos letreros que están poniendo por toda la ciudad. Porque que se atrevan a decir, ay, Jesús no es Dios. Mentirosos, hijos del diablo. Están engañando a la gente. Jesús es Dios. Y entonces ¿por qué se hizo carne? Y entonces ¿por qué se sometió? Y entonces ¿por qué vino a padecer? Y entonces ¿por qué vino a sufrir? Es que no han leído Hebreos capítulo 5 versículo 9. Y siendo hijo, escuche lo que estamos leyendo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿por qué fue perfeccionado? Por lo que padeció y por ser obediente.
Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios. Aquí viene lo importante, amado. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermano, es que esta oración nos muestra a Jesús 100% hombre, pero también nos habla de que Jesús es 100% Dios. Porque si se hizo hombre fue para mostrarnos el camino que debíamos de seguir para alcanzar la altura del varón perfecto. Jesús vivió consecuencias físicas, o algunas de las consecuencias físicas de la angustia de Jesús: el sufrimiento moral, el estrés que le produjo la hematidrosis, lo que le digo de el sudor en su cabeza. Además de todo esto que padece, de cómo su piel sensible. Ahora, miren lo que sucede, hermano. Sufre la hematidrosis en su cabeza, y eso hace que toda su piel esté sensible. Y unos días después y horas después, ¿qué le hacen? Lo azotan con su piel sensible. Es como cuando usted trae una herida y le hace así a la herida. ¿Qué pasa? La piel no está igual, ¿sí o no? Está más sensible. Pues haga de cuenta que eso fue lo que hizo Jesús. Pero Jesús salió triunfante del horrible conflicto en el Getsemaní. Aunque su naturaleza humana sintió miedo, tristeza y otras emociones lógicas en la coyuntura, o sea, en su humanidad, e incluso aunque suplicó con amargura al Padre que apartara de sus labios el cáliz que tenía que tener el Cristo, siempre se mostró dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Amado, como hijos de Dios, siempre tenemos que estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. No, pastor, es que a mí eso no me gusta. No tienes problema conmigo, tienes problema con Dios. Porque si es la voluntad de Dios, entonces tienes un gran problema, amado. No, pastor, es que eso yo no quiero. Si es la voluntad de Dios, yo no tengo nada que ver. No me obedezca a mí, hermano. Yo solo soy un líder religioso aquí en esta iglesia. Yo solo estoy para predicarle la verdad y decirle lo que la palabra dice. Yo no estoy aquí para decirle lo que usted tiene que hacer, hermano. Yo no estoy aquí para darle órdenes de cómo usted tiene que vivir. Yo estoy aquí para predicarle la palabra, y es Dios el que le dice a usted cómo tiene que vivir. Y si usted tiene un problema con lo que Dios dice, no lo tiene conmigo, lo tiene con Dios, porque es Dios el que dice que así lo tiene que hacer. Y si usted es su discípulo y si usted cree en Jesús, usted tiene que hacer todo lo posible para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida y en mi vida. Amén. No, es que a mí no me gusta. Pues lo siento, hermano. A mí tampoco me gusta. A mí tampoco hay cosas que me agrada, que Dios me pide que haga y que las tengo que hacer. Las tengo que hacer, hermano. Porque es su voluntad y no la mía. La imagen de Jesús que resulta de la oración del huerto es de enorme importancia, pues refleja cómo Él, siendo hijo de Dios, se hizo plenamente hombre para salvar a los hombres. El mérito y la belleza del sacrificio de Jesús se resumen en que aceptó los padecimientos voluntariamente y por amor en base a la libertad. Cristo decidió padecer el martirio en su carne y en su alma. Gracias al sufrimiento del Hijo de Dios, el ser humano alcanza la dignidad de disfrutar la vida eterna, hermano. Porque sin Cristo no tenemos nada, amado. Porque sin Cristo no podemos ir a ningún lado. No podemos hacer nada. No valdría la pena nada de lo que hacemos, hermano. Pero la diferencia la hace Jesús, que es 100% hombre y es 100% Dios. Póngase de pie, amado.
Por eso, hermano, cuando usted está pensando en hacer algo, piense si con lo que hace le agrada a Dios. Piense si con lo que usted va a hacer, Dios se va a sentir orgulloso de lo que usted está haciendo, de las decisiones que usted está tomando, de la dirección, del rumbo que usted le está dando a su vida. Piense. Muchas cosas que yo le soy honesto y a mí tampoco hay cosas que no me gusta hacer. Amén. Hay cosas que digo, ¿por qué quieres que hagamos esto, Dios? ¿Por qué tengo que acercarme a un desconocido y hablarle y decirle, Cristo te ama? ¿Por qué? A mí me cuesta trabajo hacer eso, hermano. El otro día en mi trabajo, el viernes para ser preciso, un compañero del trabajo ahí se arrimó y decía, ¿qué? Y ya es viernes y ¿qué? ¿Se van a traer las chelas o qué? Y empezó ahí a decirnos que si tomábamos, que si esto, que si lo otro. Y ya entonces yo como que trataba de darle la vuelta, pues, para no hablar de, pues yo qué le voy a hablar de cervezas, hermano, yo no sé. Y le digo, no, le digo, ¿y cuántos años tienes? Pero yo tratando de darle la vuelta. Y dice, oh, tengo 33. Y yo lo miré y dije, ¿qué te pasó? Hermano, si usted me ve a mí y me ve viejo a mis 38, no, hombre, ese se veía más viejo que yo, hermano, imagínese. Y le digo, pues estás más joven que yo. Y entonces, sí, es que las drogas y el alcohol, dice, y todo lo que él decía era drogas y alcohol y mujeres y drogas y dije, ¿cómo lo corro? Porque yo estaba en mi lugar de trabajo, él vino a mi lugar de trabajo. Si yo hubiera estado en su lugar de trabajo, le digo, ándale pues, bye, y me voy. Pero no, él estaba donde yo, y dije, ¿cómo lo corro? ¿Y sabe qué se me ocurrió? Le dije, no, le digo, ya no hagas eso porque Cristo te ama. Nos vemos. Se fue. Dije, ahorita ya fui a seguirlo, hermano. Dije, ahora tú me vas a oír a mí. Ya te oí yo tus cosas. Ahora me vas a oír a mí. Allá fui a seguirlo, hermano, a decirle. Le aseguro que ese hombre no se me va a volver a acercar ya, hermano. Pero, hermano, hay cosas que a veces yo también no las quiero hacer. Pero la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús me enseña que la obediencia hace la diferencia. Y quiero que hagamos una oración. Porque yo sé que en ocasiones nos sentimos cansados, en ocasiones estamos frustrados, estamos tristes, queremos renunciar, ya no queremos seguir, pero es en ese momento, amado, como acabamos de leer en su palabra, cuando debemos de orar con más intensidad, porque a través de esa agonía, a través de ese estrés, a través de ese sufrimiento, Dios quiere perfeccionarnos tal y como nos lo enseñó Jesús. Y quiere que aprendamos obediencia, hermano, porque la obediencia hace la diferencia. ¿Está conmigo? Cierre sus ojos, amado, y vamos a hacer una pequeña oración. Comienza a abrir sus labios y comienza a hablar con Dios. Y comienza a decirle al Padre que reconoce que se ha equivocado, que ha fallado, que ha habido situaciones en las que no ha estado a la altura. Amado Jesús, en esta tarde nos acercamos ante tu presencia, primeramente para reconocer que tú eres 100% Dios, pero también entendemos que eres 100% hombre, Dios. Y que si alguien entiende lo que pasamos y lo que vivimos y lo que sufrimos, eres tú, Jesús, porque tuviste un padecimiento peor que el que nosotros tenemos, amado Dios. Yo puedo mirar en este pasaje, amado, como tus emociones, como tus sentimientos, como tus cargas, tus fuerzas, como puedo ver tu debilidad, Señor. Pero también puedo ver, amado Dios, como tu Espíritu Santo te sostuvo, te mantuvo, Señor, firme, para que tú pudieras salir victorioso de cualquier situación, amado.
Porque cuando el mundo pensaba que te había derrotado, cuando el diablo pensaba que había sido uno más, y cuando estabas en ese sepulcro, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, tú mismo, Señor, te pusiste de pie, moviste la piedra y saliste de esa tumba resucitado, Señor, mostrándonos cómo es el camino para vencer el pecado, Señor. Amado Dios, oro con todo mi corazón, Jesús, para que mis hermanos, para que yo mismo, para que podamos entender que somos discípulos de Cristo, y que como discípulos de Cristo, lo más importante es que se cumpla tu voluntad. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, mis sueños, mis anhelos pasarán a segundo término, Señor, porque aquí lo más importante, Dios, es que se haga tu voluntad, Señor. Nuestros nombres no importan, Jesús. Nuestros nombres no sonarán, amado Dios. Aquí el único que recibe la gloria eres tú, Señor, porque tú venciste a la muerte para enseñarnos, Señor, que sí era posible con obediencia, en rectitud, con integridad, con transparencia, con honestidad, Señor, y con ayuda de tu Espíritu Santo, a vencer a este mundo, Señor, porque tú lo venciste primero, amado Dios. Oro para que en la vida de mis hermanos y en mi vida se produzca un espíritu recto, un hambre de tu palabra, un hambre de tu presencia, pero sobre todo unas ganas de cumplir tu voluntad, para que tu nombre sea glorificado y exaltado día tras día a través de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Jesús. Y tal y como dice tu palabra, que por lo padecido aprendiste obediencia, y habiendo sido perfeccionado, te convertiste en el autor de una eterna salvación para todos los que te obedecemos, Señor. Y que fuiste declarado por Dios nuestro único y verdadero sumo sacerdote, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que tú estás en control de nuestras vidas. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es digno, amor. Gracias, Señor.